Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con una de las glorias del flamenco, bailadora y coreógrafa María Pagés. María Pagés nació en Sevilla en 1963. Teniendo una sólida formación en ballet clásico y flamenco, la bailaora inicia su carrera profesional como solista con las compañías de Antonio Ugades, con la de Mario Maya, con el ballet de Rafael Aguilar y con el de María Rosa. A finales de los años 80, deja de interpretar el trabajo de otros para empezar a desarrollar y explorar sus propias ideas coreográficas. En 1990, crea la compañía María Pagés, que a lo largo de estos años ha estado presente en los mejores y más prestigiosos escenarios y festivales del mundo. Ha actuado ante reyes de España y emperadores de Japón y en cumbres políticas de gran envergadura como la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca en 2005. Con sus obras coreográficas realizadas durante más de 20 años, María Pagés se ha consolidado como un referente internacional del flamenco, tanto en su faceta de bailaora como de coreógrafa. Entre sus proyectos conjuntos se destaca el realizado con el mítico bailarín soviético Mikhail Baryshnikov, por el que en el 2007 fue invitada a mostrar su arte en el Centro de Arte que dirige en Nueva York. Para esta ocasión tan especial, Pagés preparó un montaje que bajo el título de Autorretrato recoge una serie de solos creados y seleccionados por la propia artista. En 2011, en el marco de una gira en celebración del 20 aniversario de la creación de su compañía, María Pagés presentó este espectáculo en el Festival Chekhov de Moscú. Muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros en nuestro programa. Pues la verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros y echar este ratito. Tú dices que eres lo que bailas y que bailar es tu mejor manera de expresarte. ¿Por qué elegiste precisamente el flamenco como lenguaje? Bueno, la verdad que fue una cosa muy simple. Yo nací en Sevilla, que es un lugar donde el flamenco está muy presente y es parte de nuestra cultura. Y claro, siempre demostré que tenía inquietudes por bailar, siempre estaba todo el día bailando, así que es algo que nació conmigo. ¿Qué pasa? Que el flamenco era lo que tenía más cerca, era lo que era parte de la vida nuestra allí cotidiana. Entonces, por eso me dedico al flamenco, es lo que más inmediato tuve, más cerca y por supuesto lo primero que yo respiré. Ahora, también estudiaste clásico, pero no lo bailás. ¿Por qué? ¿Qué te da el flamenco que no te da el clásico, digamos? Bueno, yo creo que el clásico lo estudié simplemente porque era un complemento en lo que es tu formación, no era algo. En realidad, pues de pequeña te llevaban a una academia y ahí te enseñaban ballet clásico, te enseñaban folclore, te enseñaban de todo, pero en realidad el flamenco era es lo que yo tengo más, ¿cómo decirte?, como parte de mí, como parte de lo que yo soy. El clásico es algo más lejano y aparte yo creo que físicamente no habría dado la talla para ser una bailarina clásica. Me encanta el clásico, pero me siento más flamenca. Una de tus obras se llama Autorretrato y dijiste que, bueno, para realizarlo tuviste que profundizar un poco en tus conocimientos sobre ti misma, tratar de entenderte mejor. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda? Fíjate, yo tenía en mis manos la manera más fácil para mí de expresarme, que es bailando. Y con palabras yo no te sé explicar que es María, te lo puedo explicar, pero no tan bien como te lo puedo explicar bailando. Y yo creo que era la manera que tenía que hacer, era de la manera que lo tenía que hacer. Yo creo que en la vida todas las personas llegan un momento en la vida o incluso varios momentos lo que hay esa necesidad de autoanalizarse, de pararse un poco y decir, bueno, vamos a ver qué soy, quién soy, a dónde he llegado, dónde voy, hacia dónde voy. Y yo creo que eso me pasó a mí, como nos pasa yo creo a todos, y vi que era la manera mejor de hacerlo, era bailando. Pero ¿a qué llegaste, digamos? ¿Qué descubriste? ¿A qué llegué? Pues mira,
En realidad llegué a entender que somos una continua transformación. En realidad no nos quedamos, no somos solo de una manera, en realidad la vida, la experiencia, los encuentros que tienes en tu vida hacen que tú te vayas transformando. Y por eso, eso yo creo que es lo más importante que yo saqué de toda esta lección, digamos, la transformación continua que somos las personas. Le dedicaste toda tu vida al flamenco, fuiste testigo y protagonista de su desarrollo. ¿Cómo definirías la etapa que está viviendo hoy el flamenco? Yo pienso que el flamenco vive un momento muy interesante. El flamenco, a pesar, y no a pesar, o gracias más bien a que es un arte popular, un arte tradicional, es decir, que durante muchos años se ha mantenido por la tradición. Es un arte que nace en el pueblo, es un arte que de nacer, digamos, en la calle ha llegado a los grandes teatros. Ya su proceso es interesante, y es interesante porque ha sabido evolucionar. Es decir, no es un arte que se quedó en algo intocable, aunque aparentemente mucha gente piense que siendo un arte tradicional pues sea intocable y sea parte de su esencia. Yo creo que va más allá, el flamenco va hacia otras dimensiones y es el de su propia evolución. Y ahora tiene un momento de evolución muy interesante porque participa de todo lo que es la vida y cómo vivimos ahora. Vivimos un momento, yo creo, de compartir muchas cosas, de estar todo muy cerca a pesar de que esté lejos, y a vivir todos en un mundo que es del mismo tamaño pero que es más cercano. En esa está el flamenco igualmente. En una oportunidad has dicho que tu aporte principal al flamenco ha sido precisamente provocar su evolución. ¿En qué has provocado, digamos? Pues yo creo principalmente que en aportar lo que yo soy, mi personalidad. Mi personalidad siempre es muy curiosa, soy una persona curiosa, soy una persona que no me gusta poner límites ante una inspiración, es decir, que si yo oigo una música que me gusta, que me interesa, que me toca, que me conmueve y que me apetece bailarla, la bailo. Quizás saltándome esas normas, digamos, entre comillas, que podía tener el flamenco de una época en la que meterse en otro tipo de arte o meterse en relacionarse o dejarse influenciar por otros tipos de arte, se veía que podría ser una contaminación. En cambio, no. Yo creo que he sido siempre muy abierta y esa apertura es lo que yo creo que ha aportado. ¿Cuánto se puede aportar para que no pierda su identidad, digamos, el flamenco? ¿Hasta qué punto, digamos, ya después deja de ser flamenco? Entiendo que haya siempre ese afán de proteger algo que es tradicional, algo que se pueda entender o interpretar, que pueda perder su identidad. Pero yo creo que las cosas se hacen basadas en el conocimiento real de lo que son y en una seriedad. Es decir, yo no creo que las artes tengan un límite si se parte de un conocimiento y se parte de una sinceridad haciendo las cosas, no dejándose a lo mejor influenciar por otros factores que no tienen que ver con la esencia de las cosas. Me refiero a que a lo mejor se pueda entender que un arte evoluciona y que se traiciona porque a lo mejor se tienen en cuenta otras cosas como son los mercados, el marketing, otros factores que ahora entran en juego y que a lo mejor se pueden traicionar a lo que es la esencia de las cosas. Pero yo creo que si tú conoces bien de dónde eres, y eso yo creo que es fundamental, es combinar la tradición y el respeto a la tradición y a su conocimiento con una evolución, porque incluso el flamenco, en la identidad a la que llegó, fue proceso de una evolución. Por tanto, no se trata de interrumpirla y seguir creciendo según el momento que se vive, según lo que te rodea, porque confluyen muchas diferentes culturas. Es decir, los árabes que estuvieron
8 siglos en el sur de Andalucía, en el sur de España. Están los gitanos que llegaron por el sur también de España y se instalaron allí, su influencia. Están los judíos que convivían en ese momento, en un momento en toda esa zona. Están los católicos, los cristianos, está el folclore, están las canciones populares, la música popular, las danzas populares. Todo eso está dentro del flamenco. Con otras danzas, ¿cuál es el diálogo que mantiene el flamenco? Yo creo que vivimos un momento muy interesante en esto también, porque hay una necesidad. Yo creo que el momento que vivimos hay una necesidad de comunicarse. Y todo es comunicación, es decir, es impensable cuando yo era pequeña que dando a un botón yo podía ver lo que estaba pasando en el otro lado del mundo en directo, o que puedes hablar por la calle. Y a mí me fascina que existan los móviles, que exista el internet, que exista... O sea, la comunicación es básica en el momento que vivimos porque se ha facilitado mucho todo. ¿Y qué pasa? Pues el flamenco vive también ese momento. Por eso relacionarse con otras artes, con otro tipo de danza es normal. Yo ahora hay esa necesidad de comunicar, de dejarse influenciar. La danza contemporánea ahora vive un momento de necesidad de fuentes de inspiración, porque creo que está en ese proceso. Hubo un momento que ya por sí sola se valía de sus propios conceptos y ahora necesita de alimentarse y de inspirarse en otro tipo de danza. Y ha encontrado en el flamenco una de ellas. Por eso no es casual que yo ahora haga un espectáculo con Sidi Larbi Cherkaoui, que es un gran coreógrafo, es un gran personaje dentro del mundo de la danza contemporánea, y hay esa necesidad de que trabajemos juntos y de compartir cosas. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya que ya estamos de vuelta. Y ahora sí, continuamos con María Pajés aquí en A Solas. Has llevado el flamenco a los lugares más distintos, muchas veces lejanos a lo que es la cultura española. ¿Hasta qué punto gente lejana a España es capaz de entender, de sentir el flamenco, en tu opinión? El flamenco tiene algo que a mí cada vez más me entusiasma, a pesar de que lo llevo conmigo toda la vida, me sigue entusiasmando, y esa capacidad de comunicar tan potente. Es decir, no hace falta que tú entiendas, no hace falta que tú entiendas la letra que dice un cantador porque no sepas el español o el andaluz, que muchas veces siempre suele ser en andaluz, entonces a lo mejor no entiendas lo que dice. Es el modo de decirlo, es lo que transmite en todas esas palabras, en esa pura poesía, es eso lo que llega a emocionar. Digo en el cante como digo en el baile, es a través de ese movimiento, de esa forma de expresar y de transmitir emoción lo que llega. Y el flamenco, seguramente porque es de origen popular y tiene eso como que más fácil y más directo de comunicar, no es tan conceptual en su criterio, que lo puede ser, pero lo básico, lo inmediato es que te sale de dentro y te sale de la calle, de la gente. Por eso entendemos muy bien a la gente, sea de donde sea. Ahora, ¿las emociones en distintos lugares del mundo son las mismas? Las emociones son las mismas. Quizás el modo de manifestarlas no es igual, porque las culturas son diferentes y hay una diversidad clara en eso, pero la emoción humana es lo mismo. ¿En qué te basas a la hora de elegir tus destinos? Digamos, ¿preferís lugares en los que ya te esperan o preferís descubrir nuevos horizontes? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que la idea de viajar está en mí desde que nací igualmente. O sea, la maleta y lo que es el viaje y los aviones es parte de mi vida cotidiana. Entonces soy viajera
me he convertido en una persona viajera que viajará toda la vida, haga lo que haga. Por eso me gusta ir a nuevos sitios también. Me gusta bailar en lugares donde nunca, que ya no hay tanto, saben nada de flamenco. Es como un público virgen que de pronto yo digo, bueno, vamos a ver qué reacción van a tener, cómo van a reaccionar, cómo les voy a llegar, cómo me voy a comunicar con ellos. Y siempre me gusta descubrir esas cosas. Es gratificante volver a sitios donde ya sabes que te quieren o que te admiran o que te acogen bien. Y a lo mejor es siempre un poco arriesgado ir a otros sitios, pero ese riesgo me gusta porque me gusta descubrir. Has dicho que pasas mucho tiempo de gira un poco con la idea de que los intercambios artísticos ayudan a la comprensión entre la gente. Después de tantos años de viajar, después de tantos años de andar llevando flamenco por el mundo, por distintos públicos, ¿sentís que ha aumentado la comprensión del flamenco? Sí, sin duda, sin duda. Ha aumentado, digamos, la percepción de lo que es el flamenco, el entender lo que es el flamenco. Yo tengo que decir que al principio, cuando yo iba de gira, a veces me daba la impresión de que la gente no conocía, tenía un prejuicio sobre el flamenco equivocado. Lo veía como un arte demasiado tópico, demasiado superficial, demasiado en esa imagen, ¿no?, de olé y ya está. Y me daba coraje porque digo, pero que luego sí veías que reaccionaban, que aplaudían, que disfrutaban, pero yo sabía que a lo mejor no tenían la percepción clara de lo que era el flamenco y de lo que representa el flamenco. Yo creo que igual que el flamenco ha evolucionado y llega a más sitios, en ese proceso también ha captado otros públicos y ha educado a otros públicos y ha sabido transmitir lo que realmente es el flamenco a través de todos los artistas que estamos girando y intentando, digamos, que el público se emocione también sabiendo algo más de lo que es el flamenco. Digamos, ¿cómo ha ido cambiando con el tiempo el diálogo con el público? ¿Se ha hecho más sencillo encontrar ese momento de comprensión? No es algo que tengo yo ya a priori de decir, a ver cómo el público lo va a entender. Como yo siempre prefiero, aunque lo piense, porque no quiere decir que no lo piense, porque luego también saco mis conclusiones, pero prefiero partir de la idea de que vamos a compartir un espacio, porque no, es curioso, parece que el escenario divide lo que es el público y lo que es luego el artista. En cambio, es todo un mundo. Claro. Es decir, el teatro es el teatro. Hay diferentes zonas, pero todo es lo mismo. Incluso yo iría más adentro, incluso yo iría y me metería en el backstage y vería que ahí están los técnicos y está todo el mundo pendiente de lo que está pasando. Todo. Se trata de crear ese espacio común donde todos participamos y donde todos estamos en esa ceremonia. Es como una ceremonia común donde todos estamos. Y es eso lo que hay que conseguir. Y efectivamente todos estamos trabajando para ser capaces de transmitir esa emoción y estamos dedicándonos a ello. El público se deja emocionar y nosotros intentamos que le llegue. Pero es eso. Y ya el resto son cosas que se van añadiendo, son conclusiones que vas sacando de cómo la gente conoce o no conoce o tiene la percepción clara o no, pero sobre todo me prefiero quedarme en eso, en la emoción, en la esencia de la cuestión. Has tenido como público a muchos de los más destacados políticos del mundo. ¿En qué se diferencia ese público? ¿El público de reyes, de presidentes? Pues, mira, se diferencia en una cosa, sobre todo antes de empezar una actuación, que yo noto más nervio en el escenario, claro, que
no solo en el escenario, sino en todo ese mundo que rodea a estas personalidades, porque estas personalidades no van nunca solas, alrededor llevan toda esa corte de personas que son las que yo creo que ponen tensión. Ellos son los que ponen tensión y ellos son los que nos llevan la tensión antes de empezar y es inevitable, que te voy a decir. No, hay gente que lo hace mejor, hay gente que no llega a hacerlo tan bien, pero es inevitable. Es decir, esa gente arrastra todo eso. Entonces es verdad que al principio hay como más tensión, generalizada más tensión, porque es algo contagioso. ¿Qué pasa? Que cuando se abre el telón siempre, y además eso creo que ya en la compañía lo tenemos muy claro y lo tenemos aprendido, al principio lo tenía que contar, ahora ya lo tenemos aprendido, cuando se abre el telón, el que está allí sentado, sea quien sea, la función se hará siempre igual. Es decir, nuestra dedicación, nuestro esmero en que salga bien, nuestra ganas de hacerlo y nuestro entusiasmo va a estar igual. Te intentan transmitir que tienes más responsabilidad, pero yo creo que la responsabilidad siempre la tienes. Y es la única manera de que las cosas salgan sinceras y salgan bien, porque si te dejas arrastrar por todo eso, hay que ser bastante mental en eso y decir, bueno, este señor está ahí sentado y esta señora y es una persona como otra cualquiera, un público al que hay que bailarle, al que hay que emocionar. Participaste en la ceremonia de la primera investidura de George Bush. Los medios dijeron que después lo sentiste, que hubieras preferido no hacerlo. ¿Cómo ha cambiado tu criterio a la hora de elegir si aceptás actuar o no? Bueno, verás, esto es un tema curioso, porque es verdad, en realidad no es que me arrepentí de haberlo hecho o preferiría no haberlo hecho. Yo creo que lo que se hace lo hace porque tú en un momento decides que lo tienes que hacer. En ese momento me sentí privilegiada porque era la artista española, digamos, elegida en toda esa cantidad de fiestas que había para celebrar su investidura, que eran como, no sé si eran 8 o 13, bueno, no sé, eran varias, no era solo una. Esta que hicimos nosotros era la Organización de Estados Americanos y allí estaban grandes artistas y yo me sentía privilegiada porque me llamaron a mí, pero sí me siento que al final fue un personaje que me decepcionó, que no solo me decepcionó a mí, sino que decepcionó al mundo, es decir, no es una persona con la que yo esté de acuerdo, por tanto sentí que hubiera sido así, pero ¿qué voy a hacer? Lo que decidí en ese momento lo decidí convencida y nada más. Nadie podía prever cómo era o cómo él iba a desarrollar, o a lo mejor se lo podían prever, pero yo no era especialista en el tema. Entonces, ahora, ¿cómo afronto yo este tipo de cosas? Sí me siento que soy una persona cada vez más comprometida socialmente, es decir, si hay algún lugar que me ha pasado, que yo sienta que no esté de acuerdo a cómo hacer las cosas, yo simplemente no voy. Ahora yo sí tengo más compromiso social, quizás forma parte de esa transformación humana de la que hablábamos antes, que es normal, la experiencia te hace aprender o conocerte a cómo tú reaccionas ante las cosas. Y yo me siento una persona más comprometida ahora socialmente y me gustaría ser más útil socialmente, es decir, que si yo tomo una decisión por hacer algo y es útil, realmente me siento mejor. Tus admiradores dicen que te encontrás en la cumbre de tu madurez artística. Habiendo alcanzado semejante altura, ¿qué horizontes te interesaría ahora alcanzar, conocer? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no veo nunca horizonte, no sé cómo decirte. Sé que la trayectoria es siempre como un escalón que va subiendo más y más. Esa es la vida, es decir, tú vas subiendo uno detrás de otro y lo intentas hacer lo mejor que puedes y intentas seguir teniendo oportunidades. Yo no soy muy exigente, aunque parezca... Es curioso, no creo que sea una persona ambiciosa. Creo que soy una persona que tiene mucha voluntad, que me gusta trabajar y que me gusta hacer bien las cosas. Normalmente si eso
se junta y tienes un poquito de suerte, yo creo que llegas a hacer cosas o llegas a lo mejor a un estatus. Yo haré simplemente lo que quiero porque entiendo que la trayectoria de las personas, de las artistas, de las bailadoras, es una trayectoria limitada en cierto sentido, naturalmente limitada. Entonces, lo que yo quisiera es seguir teniendo oportunidades, de seguir de estar a gusto y de saber evolucionar yo según mi vida evoluciona y saber tomar bien las decisiones. A eso es lo que aspiro, de verdad te digo, porque eso es lo que me va a hacer sentirme mejor y seguir teniendo oportunidades de venir a un teatro como en Moscú o como ahora irme a Francia, ir a Marruecos a bailar o seguir teniendo esas oportunidades. Y a donde te vaya llevando la vida de alguna forma. Claro. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido realmente un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Con nosotros ha estado la famosa coreógrafa y bailadora de flamenco María Pagés. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.